En el corazón de Tepito, donde la historia y la cultura se entrelazan, los contrastes son claros e innegables. El barrio, que una vez fue un faro de esperanza para los mexicanos que buscaban refugio y prosperidad, ahora se encuentra en una batalla entre los antiguos residentes y las fuerzas invasoras de la gentrificación. Los nuevos habitantes, con sus casas elegantes y cafeterías artesanales, se infiltran lentamente en las calles, pero el alma de Tepito, su gente, sus tradiciones, resiste. En una tarde fresca de otoño, el sol proyecta un cálido resplandor dorado sobre los vibrantes ladrillos rojos y marrones de las casas en fila, pero el frío en el aire es un recordatorio del cambio de estación, tanto literal como metafórico. En medio de esta mezcla de riqueza y lucha, de glorias pasadas y batallas presentes, se encuentra Marcos López, un joven cuya mera presencia en este barrio habla de la tensión no dicha de pertenencia y exclusión. Marcos, con su alta figura envuelta en un suéter desgastado y una gorra de la navaja sobre la frente, podría pasar por otro local más. Pero hay algo en la forma en que se mueve, un aire de tranquila confianza, una firmeza en su mirada, que lo distingue. Se sienta en una banca del parque, una isla de calma en medio del ritmo de la vida que pulsa a su alrededor. En sus manos, sostiene un grueso libro de derechos civiles, con las esquinas dobladas, y sus dedos recorren suavemente las palabras como si extrajeran fuerza de las páginas. Sus ojos oscuros y expresivos se mueven lentamente sobre el texto, absorbiendo cada detalle, cada lección, como si se preparara para una batalla propia. El mundo a su alrededor parece desvanecerse, dejando solo el crujir de las hojas bajo los pies y el distante zumbido de la sinfonía cotidiana de Tepito. Pero la tranquilidad es engañosa. Bajo la superficie, la mente de Marcos es un torbellino de pensamientos, sobre su reciente graduación de la Facultad de Derecho de la UNAM, sobre el futuro que imagina y sobre la cruda realidad de que su color de piel a menudo dicta cómo es percibido. A pesar de sus logros, persiste una duda persistente, el temor de que todos sus esfuerzos puedan reducirse a nada más que las suposiciones prejuiciosas de otros. Ya lo ha visto antes, ha sentido el aguijón del juicio en las miradas de reojo, en la forma en que la gente a veces se aleja cuando pasa por la calle. Sin embargo, se niega a dejar que estos miedos lo controlen. Tiene sueños, grandes sueños, sueños de estar en los tribunales, defendiendo a los que no tienen voz, desafiando las injusticias que han plagado a su comunidad durante generaciones. Pero hoy, esos sueños se sienten pesados, cargados por el peso del mundo que está navegando. Mientras Marcos pasa una página, un sonido de hojas crujientes rompe su concentración. Levanta la vista justo a tiempo para ver a una anciana tropezar con un adoquín suelto cerca del camino. Doña Evelyn Hernández, una figura conocida en la comunidad, con su cabello blanco como la nieve recogido en un elegante moño y sus cálidos, pero agudos, ojos que han visto décadas de cambios en Tepito. Exuda la gracia de alguien que ha vivido una vida plena, aunque la fragilidad de la edad comienza a mostrarse en sus movimientos. «Tenga cuidado, doña», dice Marcos, levantándose rápidamente para ayudarla. Su voz es suave, respetuosa, y le sostiene el brazo justo antes de que pueda caer. «Oh, gracias, hijo», responde Evelyn, su voz suave pero teñida con la autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado. Se endereza, apoyándose en su bastón, y sonríe a Marcos. «Ustedes los jóvenes siempre tienen tanta prisa. Es agradable ver a alguien con paciencia». Marcos le devuelve la sonrisa, ayudándola a estabilizarse. «El mundo está apurado, doña Evelyn. A veces es bueno desacelerar y simplemente absorberlo todo». Evelyn asiente, sus ojos brillando con una mirada de comprensión. «Eres un joven sabio, Marcos. Tu mamá te crió bien. Te veo aquí a menudo, siempre con la nariz metida en esos libros pesados. ¿Te estás preparando para algo grande?» «Intentando», responde Marcos, con un tono ligero pero con una seriedad subyacente. «Ya sabe cómo es, doña Evelyn. Hay muchas cosas por cambiar, muchas batallas por luchar». «Eso es verdad», suspira, su mirada perdiéndose en el parque. «Solo asegúrate de no perderte en esas batallas, hijo. El mundo tiene una manera de endurecer a las buenas personas». Marcos asiente pensativo, sus palabras resonando dentro de él. La ayuda a llegar a la banca más cercana y se sientan en un silencio compañero por un momento, observando a los niños que juegan cerca, sus risas resonando en todo el parque. Por un breve tiempo, parece que el peso en sus hombros se ha aligerado, aunque sea ligeramente. Pero la paz es efímera.
Al otro lado del parque, dos oficiales uniformados, con sus insignias brillando a la luz del sol que se desvanece, han notado a Marcos. Su conversación se detiene mientras lo observan, sus expresiones ininterpretables pero sus ojos agudos con sospecha. Intercambian algunas palabras y luego comienzan a caminar hacia él con pasos deliberados, medidos, sus manos flotando cerca de sus fundas. Marcos no los nota al principio, demasiado absorto en su conversación con doña Evelyn, quien ahora está relatando historias del pasado de Tepito, su voz llena de una mezcla de orgullo y nostalgia. No es hasta que uno de los oficiales se aclara la garganta que Marcos se da cuenta de que se han acercado. Levanta la vista, sorprendido de verlos parados tan cerca, su presencia proyectando una sombra repentina sobre la soleada tarde. «Buenas tardes, señor», dice uno de los oficiales, su voz fría y formal. «¿Le importaría responder algunas preguntas?». El ceño de Marcos se frunce en confusión, pero mantiene un tono respetuoso. «¿Hay algún problema, oficial?». El segundo oficial, con la mirada dura e implacable, da un paso más cerca. «Hemos recibido informes de un sospechoso que coincide con su descripción involucrado en un incidente reciente cerca de aquí. Necesitamos que venga con nosotros». Evelyn protesta de inmediato, su voz frágil elevándose alarmada. «Este joven no ha hecho nada. Él solo estaba ayudándome», pero sus palabras son cortadas mientras los oficiales se enfocan únicamente en Marcos, sus sospechas inquebrantables. El corazón de Marcos comienza a acelerarse, un miedo familiar arrastrándose en su mente. No ha hecho nada malo, y sin embargo, sabe cómo estas situaciones pueden salirse de control. Respira hondo, intentando mantenerse calmado, intentando encontrar las palabras correctas, pero las miradas frías de los oficiales lo dificultan. «Oficiales, creo que ha habido un error», comienza Marcos, su voz firme pero con un indicio de la ansiedad que burbujea debajo. «Soy un estudiante de Derecho, solo estoy aquí para estudiar, lo resolveremos en la estación», interrumpe el primer oficial, su tono sin dejar espacio para discusión. Antes de que Marcos pueda decir otra palabra, le agarran los brazos, tirándolos detrás de su espalda para esposarlo. El metal muerde sus muñecas, la finalización de la acción enviando un choque de terror frío a través de sus venas. Las protestas de Evelyn se vuelven más fuertes, pero los oficiales la ignoran completamente. Marcos mira a su alrededor, esperando alguna intervención, pero las pocas personas que notan lo que está sucediendo o apartan la mirada o apresuran el paso para evitar involucrarse. Su mundo se reduce al agarre brusco en sus brazos y al temor que llena su pecho. Mientras los oficiales se llevan a Marcos, el parque parece cerrarse a su alrededor, los sonidos de la ciudad desvaneciéndose en un murmullo distante. Su mente corre con pensamientos sobre lo que vendrá, sobre la injusticia de todo esto, pero sobre todo, se pregunta si alguien se preocupará lo suficiente como para ayudarlo antes de que sea demasiado tarde. El aire dentro de la comisaría de Tepito estaba cargado de tensión, del tipo que se mete en tus huesos y se niega a soltarte. El edificio en sí parecía respirarlo, con sus paredes impregnadas de décadas de historias, algunas de justicia, otras de injusticia, resonando a través de los estrechos y mal iluminados pasillos. Las luces fluorescentes parpadeaban intermitentemente, proyectando largas sombras inquietantes que danzaban sobre el linóleo agrietado. Marcos López, ahora despojado de su libertad y dignidad, fue conducido por estos pasillos, con las manos esposadas a la espalda, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. El agarre de los oficiales en sus brazos era firme, inflexible, como si temieran que pudiera escaparse. Pero Marcos no tenía intención de correr, sabía que no debía agravar una situación que ya se estaba descontrolando. En cambio, se concentró en su respiración, contando cada inhalación y exhalación en un intento desesperado por calmar la tormenta que rugía dentro de él. Su mente corría, repasando los eventos en el parque una y otra vez, buscando el momento en que todo salió mal. No había hecho nada malo. Entonces, ¿por qué sentía que el mundo se estaba derrumbando a su alrededor? Lo llevaron a una pequeña habitación sin ventanas al final de un largo pasillo. La sala de interrogatorios. Era tan fría e inhóspita como había imaginado que sería, paredes desnudas, una sola mesa de metal atornillada al suelo, dos sillas enfrentadas y un gran espejo en una pared que Marcos sabía que escondía una ventana de un solo sentido. Los oficiales lo empujaron a una de las sillas y lo esposaron a un aro de metal incrustado en la mesa. El gesto era innecesario, no iba a ninguna parte,
pero estaba claro que querían afirmar su poder sobre él, recordarle la situación en la que ahora se encontraba. «No te muevas», murmuró uno de los oficiales, su voz carente de cualquier emoción al salir de la habitación, dejando a Marcos solo con sus pensamientos y el zumbido constante de la luz fluorescente sobre él. El silencio era opresivo, presionándolo desde todos lados, amplificando el sonido de su propia respiración, de su propio corazón. Cerró los ojos, obligándose a concentrarse. Tenía derechos, y los conocía bien, los había estudiado extensamente en la Facultad de Derecho. Pero esto no era un ejercicio de aula, esto era real, y las apuestas eran más altas que nunca. Necesitaba mantener la calma, recordar todo lo que había aprendido. Pero era difícil pensar con claridad cuando el miedo estaba royendo los bordes de su mente. Los minutos parecían horas mientras se sentaba allí, esperando. Sus pensamientos derivaron hacia su familia, su madre, que había trabajado en 2 empleos para poder enviarlo a la universidad, y su hermana menor, que lo veía como un héroe. ¿Qué pensarían si lo vieran ahora, esposado a una mesa en una estación de policía, acusado de algo que no había hecho? El pensamiento retorció su estómago en nudos. La puerta chirrió al abrirse, y Marcos volvió al presente. Entraron 2 figuras en la habitación. La primera era un hombre que Marcos no había visto antes, un detective, a juzgar por su ropa de civil. Era alto, con una complexión delgada y fibrosa, su rostro marcado por años de experiencia. Sus ojos, fríos y calculadores, miraron a Marcos con una sola mirada evaluadora. Este era un hombre que lo había visto todo y hacía mucho que había perdido cualquier sentido de compasión por aquellos que se sentaban en la posición de Marcos. Detrás de él, una joven entró en la habitación. Era una oficial uniformada, con el cabello oscuro recogido en un moño apretado. Su expresión era más difícil de leer, parecía nerviosa, casi como si no quisiera estar allí. Pero había algo en sus ojos, un destello de incertidumbre, que Marcos notó de inmediato. Era diferente de los otros, no estaba convencida de su culpabilidad. Al menos, no todavía. El detective tomó asiento frente a Marcos, recostándose con la casualidad de alguien que parecía un viejo amigo poniéndose al día con un café. Pero no había nada amigable en su actitud. Cada movimiento suyo, cada palabra, estaba calculada, diseñada para hacer que Marcos se inquietara. La joven oficial permaneció junto a la puerta, con las manos entrelazadas frente a ella, observando el intercambio con ojos cautelosos. «Marcos López», comenzó el detective, su voz suave y carente de calidez. «Eres un tipo difícil de encontrar. O tal vez solo tuvimos suerte hoy». Sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Marcos sostuvo su mirada sin inmutarse, negándose a dejarse intimidar. «Creo que ha habido un error, detective». «Martínez», dijo el hombre. «Detective Carlos Martínez». «Y no creo que haya ningún error. Verás, tenemos testigos que te colocan cerca de la escena de un robo que ocurrió no muy lejos del parque donde estabas. ¿Te suena?» «No», respondió Marcos con calma. «Estaba sentado en el parque, leyendo. No robé a nadie». Martínez se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrándose. «¿Es así? Porque la descripción que tenemos te coincide bastante bien, joven moreno, alrededor de 6 pies de altura, complexión media, con una chaqueta oscura. ¿Te suena?» Marcos apretó la mandíbula. Sabía exactamente lo que Martínez estaba haciendo, tratando de encajarlo en el molde del sospechoso que estaban buscando, basándose únicamente en el color de su piel y una vaga descripción que podría coincidir con una docena de otros hombres en Tepito. Era el tipo de trabajo policial perezoso y prejuicioso que había estudiado, el tipo que había esperado nunca tener que enfrentar personalmente. «Esa descripción podría coincidir con muchas personas», dijo Marcos con firmeza. «Yo estaba en el parque, leyendo, como dije. Hay personas que pueden dar fe de eso». La sonrisa de Martínez se ensanchó, pero todavía no alcanzaba sus ojos. «Estoy seguro de que lo crees. Pero aquí está el problema, te ves culpable, Marcos. Encajas en el perfil. Y eso no es un buen lugar para estar ahora mismo». El corazón de Marcos latía rápido, pero mantuvo su rostro neutral. Conocía este juego, y no iba a jugarlo en los términos de Martínez. «Conozco mis derechos, detective. Y sé que soy inocente».
no tengo nada que ocultar. Martínez soltó una risa suave, como si la respuesta de Marcos lo divirtiera. Derechos. Eres estudiante de Derecho, ¿verdad? La UNAM, ¿verdad? Un chico inteligente como tú, debería saber cómo van estas cosas. El sistema no es amable con personas como tú. Marcos no necesitaba el recordatorio. Era muy consciente de las estadísticas, de las historias de condenas erróneas, de hombres que se parecían a él siendo condenados por un sistema que los veía como culpables hasta que se probara su inocencia. Pero no podía dejar que Martínez viera su miedo. Tenía que mantenerse fuerte. No soy culpable de nada, dijo Marcos con firmeza. Y no pueden retenerme sin causa. La sonrisa de Martínez desapareció, reemplazada por una mirada fría y dura. Tenemos causa. Estás aquí, ¿no? Marcos abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, la puerta detrás de él se abrió de nuevo. La joven oficial junto a la puerta se tensó ligeramente cuando otro hombre entró, en un traje bien cortado, llevando un maletín. Era mayor, con el cabello gris y una expresión severa que hablaba de autoridad. La presencia del recién llegado comandó la habitación al instante. Detective Martínez, dijo el hombre, su voz cortante. ¿Qué está pasando aquí? Martínez no se molestó en ocultar su irritación. Este es Marcos López. Lo estamos interrogando en relación con el robo de esta mañana. El hombre de traje echó un vistazo a Marcos, sus ojos entrecerrándose ligeramente. Dejó su maletín sobre la mesa con un suave golpe, y luego volvió su atención a Martínez. ¿Y qué evidencia tiene para retenerlo? Tenemos una descripción del testigo, esa es circunstancial en el mejor de los casos, interrumpió el hombre con brusquedad. Sabes que eso no se sostendrá en el tribunal, especialmente con alguien como él. El corazón de Marcos dio un vuelco. ¿Alguien como él? ¿Qué significaba eso? Pero no tuvo tiempo de pensar en ello, ya que el hombre continuó hablando. Soy el subprocurador Jaime Méndez, se presentó el hombre, con un tono ahora un poco más suave. Y me encargaré de este caso de ahora en adelante. Marcos no estaba seguro de si sentirse aliviado o preocupado. Por un lado, parecía que Méndez podría ser más razonable que Martínez. Pero por otro lado, todavía era parte del sistema que lo había puesto en esta habitación en primer lugar. Y el hecho de que Méndez estuviera aquí en absoluto sugería que se estaban tomando esto más en serio de lo que Marcos había pensado inicialmente. Méndez se volvió hacia la joven oficial, que había estado en silencio durante todo el intercambio. Oficial Jiménez, por favor, escolte al señor López de regreso a la celda. Revisaremos la evidencia y hablaremos con él en breve. La oficial Jiménez asintió, avanzando para desesposar a Marcos de la mesa. Mientras lo hacía, sus ojos se encontraron brevemente con los de Marcos, y él vio algo en ellos que no esperaba, empatía. Sabía que esto estaba mal, o al menos, no estaba convencida de su culpabilidad. Pero, ¿qué podía hacer? Solo estaba siguiendo órdenes, como todos los demás. Mientras lo conducían fuera de la habitación, Marcos echó un vistazo hacia atrás, viendo a Martínez y Méndez, quienes ahora estaban inmersos en una discusión. La tensión entre ellos era palpable, y Marcos no podía deshacerse de la sensación de que había más en juego aquí de lo que entendía. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era esperar y esperar que la verdad saliera a la luz antes de que fuera demasiado tarde. La celda era un marcado contraste con la sala de interrogatorios. Era aún más pequeña, con frías barras de metal que proyectaban sombras irregulares en el suelo de concreto. El aire estaba cargado con el hedor del sudor y el miedo, y los sonidos de otros detenidos resonando en el espacio añadían a la atmósfera opresiva. Marcos fue conducido a una celda al final del pasillo, lejos de los demás. La puerta se cerró detrás de él con una finalización que le envió un escalofrío por la espalda. Se quedó allí por un momento, con las manos aún doloridas por la presión de las esposas, su mente aturdida por los eventos de las últimas horas. ¿Cómo habían salido tan mal las cosas tan rápidamente? Un momento estaba sentado en el parque, y al siguiente, su vida se estaba desmoronando ante sus ojos. Se hundió en la dura banca de metal adherida a la pared, enterrando su rostro en las manos mientras trataba de procesar todo. Los sonidos de los otros detenidos filtrados a través de las barras, fragmentos de conversación, una que otra risa,
pero en su mayoría silencio, pesado y asfixiante. Era una extraña mezcla de desesperación y resignación, un sentimiento que se asentó profundamente en los huesos de Marcos. No podía evitar preguntarse cuántos de estos hombres estaban allí injustamente, como él, atrapados en los engranajes de un sistema que no se preocupaba por su inocencia. Mientras estaba sentado allí, perdido en sus pensamientos, escuchó el leve sonido de pasos que se acercaban. Miró hacia arriba para ver a la oficial Jiménez parada justo fuera de su celda, con una expresión cautelosa pero curiosa. Dudó por un momento antes de hablar. ¿De verdad eres estudiante de Derecho?, preguntó, su voz baja, casi como si no quisiera que nadie más la escuchara. Marcos asintió, enderezándose. Sí. Me acabo de graduar de la UNAM. Se supone que debo empezar a trabajar para un juez el próximo mes. El ceño de Jiménez se frunció ligeramente, y Marcos pudo ver las ruedas girando en su mente. ¿Y dices que no hiciste nada? ¿Que todo esto es solo un error? Eso es exactamente lo que digo, respondió Marcos, mirando directamente a sus ojos. Estaba en el parque, leyendo, cuando esos oficiales se acercaron a mí. No robé a nadie. Ni siquiera sé de qué están hablando. Jiménez se mordió el labio inferior, claramente conflictuada. Mira, no se supone que esté hablando contigo así. Pero algo en esto no me sienta bien. Marcos sintió un atisbo de esperanza, pero mantuvo su tono medido. Estoy diciendo la verdad, oficial. No soy quien ellos creen que soy. Y necesito que alguien me ayude a demostrarlo. Ella miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solos, antes de inclinarse más cerca. Veré qué puedo averiguar. Pero necesitas tener cuidado, ¿de acuerdo? Esto no va a ser fácil. Lo sé, dijo Marcos en voz baja. Pero gracias. De verdad. Jiménez le dio una pequeña sonrisa, apretada, antes de retroceder. Solo aguanta, dijo antes de girarse y alejarse, sus pasos desvaneciéndose en la distancia. Marcos se recostó contra la pared, sus pensamientos corriendo. No era mucho, pero era algo, una aliada, aunque incierta, dentro del mismo sistema que estaba tratando de derribarlo. Pero, ¿sería suficiente? No lo sabía. Todo lo que sabía era que no podía permitirse rendirse ahora. El tiempo pasó lentamente en la celda. Las horas parecían estirarse en días, sin nada que hacer más que esperar y pensar. La mente de Marcos vagaba, volviendo a las lecciones que había aprendido en la Facultad de Derecho, los casos que había estudiado donde hombres inocentes fueron exonerados después de años de encarcelamiento injusto. Siempre había sentido un sentido de desapego al leer esas historias, una especie de curiosidad académica. Pero ahora, todo era demasiado real, y no podía deshacerse del miedo que le decía que podría convertirse en una de esas estadísticas. Pensó en su madre de nuevo, su rostro severo pero amoroso, la forma en que siempre lo había empujado a ser mejor, a superar las circunstancias que les habían tocado. Ella había sacrificado tanto por él, y la idea de decepcionarla, de causarle dolor, era insoportable. Tenía que encontrar una salida de esto, no solo por él, sino por ella, por su hermana, por todos los que creían en él. Eventualmente, la puerta del área de detención se abrió con un chirrido, y el corazón de Marcos saltó a su garganta. Entraron dos oficiales, pero para su alivio, ninguno era Martínez. En su lugar, era la oficial Jiménez de nuevo, acompañada por un detective diferente, este más joven, con un comportamiento más accesible. Marcos López, llamó el detective, abriendo la puerta de su celda. Ven con nosotros, por favor. Marcos se levantó, sus músculos rígidos por las horas de estar sentado en la dura banca. Lo siguió por el pasillo, intentando leer las expresiones en sus rostros, pero no daban ninguna pista. Mientras lo conducían de vuelta por el pasillo, no podía evitar sentir una mezcla de temor y esperanza, temor de que esto pudiera ser el principio del fin, esperanza de que pudiera ser el primer paso para limpiar su nombre. Lo llevaron de vuelta a la sala de interrogatorios, pero esta vez, se sentía diferente. La tensión todavía estaba allí, espesa en el aire, pero también había un sentido de anticipación, como si algo significativo estuviera por suceder. Marcos fue sentado una vez más en la mesa de metal, pero esta vez, no lo esposaron a ella. Notó la pequeña misericordia y se preguntó qué significaba.
El joven detective se sentó frente a él, mientras Jiménez permanecía junto a la puerta como antes, con las manos entrelazadas frente a ella. El detective le ofreció a Marcos una pequeña sonrisa educada, un gesto inesperado que solo aumentó la ansiedad de Marcos. «Soy el detective Robles», se presentó el hombre. «Me han pedido que tome su caso». La mente de Marcos corría. ¿Por qué el cambio? ¿Dónde estaba Martínez? No tuvo tiempo de preguntar antes de que Robles continuara. «Hemos revisado la evidencia inicial, y hay algunas inconsistencias que deben abordarse», dijo Robles, con un tono profesional pero no hostil. «Me gustaría hacerle algunas preguntas para aclarar las cosas». «¿Está bien con usted?» Marcos asintió, su boca de repente seca. «Claro». Robles abrió una carpeta en la mesa frente a él, sacando unas cuantas hojas de papel. Mencionó antes que estaba en el parque leyendo en el momento del robo. ¿Puede decirme qué libro estaba leyendo? Marcos parpadeó, sorprendido por la pregunta. Era un libro sobre derechos civiles, La próxima vez, El fuego, de James Baldwin. Robles asintió, tomando nota. ¿Y alguien lo vio allí? ¿Alguien que pueda confirmar su historia? Estaba hablando con una anciana, doña Hernández. Vive en el barrio, podría estar todavía en el parque. Ella puede decirle que estuve allí todo el tiempo. Vamos a seguir eso, dijo Robles, levantando la vista de sus notas. Ahora, tengo que preguntar, ¿conoce a alguien que pudiera querer acusarlo de algo así? ¿Alguien que pudiera tener un resentimiento contra usted? Marcos frunció el ceño, sacudiendo la cabeza. No. No tengo enemigos, al menos ninguno que yo sepa. Solo soy un estudiante de Derecho tratando de terminar mi carrera. Robles pareció considerar esto, su bolígrafo golpeando ligeramente contra el papel. Ya veo. ¿Y tiene alguna idea de por qué los oficiales podrían haberlo señalado en el parque? Marcos vaciló, sintiendo una oleada de frustración. Porque soy moreno, y estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, dijo con franqueza. Encajo en su perfil, y eso fue suficiente. Robles no respondió de inmediato, pero hubo una ligera tensión en su mandíbula que le dijo a Marcos que había tocado un nervio. Vamos a investigar eso también, dijo finalmente el detective. Gracias por su cooperación, señor López. Nos pondremos en contacto. Se levantó, señalando el final de la conversación. Marcos observó mientras él y Jiménez salían de la habitación, la puerta cerrándose con un clic detrás de ellos. Estaba solo de nuevo, pero esta vez, el silencio no se sentía tan asfixiante. Todavía había un largo camino por delante, pero por primera vez desde su arresto, Marcos sintió un atisbo de esperanza. La imponente fachada del Palacio de Justicia de la Ciudad de México se erguía majestuosa, con sus columnas de piedra como centinelas de la justicia. La fría luz matutina proyectaba largas sombras sobre los escalones que conducían a la entrada, donde la gente se movía con prisa, abogados con tiarajes impecables, reporteros con cámaras y libretas, y ciudadanos comunes atraídos por la promesa de drama. Para la mayoría, era solo otro día, otro caso entre los miles que pasaban por estos pasillos. Pero para Marcos López, este día contenía el peso de todo su futuro. Mientras lo conducían al interior, Marcos sintió las miradas sobre él, los susurros que lo seguían como una sombra. Algunos lo reconocían de las noticias, un joven moreno acusado injustamente, o eso especulaban los titulares. Otros lo veían solo como otro acusado, otra estadística en el interminable ciclo de juicios criminales. Pero Marcos no dejó que las miradas lo afectaran. Mantuvo la cabeza alta, su postura recta, decidido a no dejar que el miedo se mostrara. Había pasado demasiadas noches en esa fría celda, preguntándose cómo había terminado allí, cómo su vida se había desmoronado tan rápidamente. Hoy era su oportunidad de recuperarla, de demostrar que no era el hombre que pensaban que era. Dentro de la sala del tribunal, la atmósfera estaba cargada de anticipación. La sala era vasta, casi cavernosa, con techos altos y paneles de madera ornamentada que parecían absorber el sonido. El estrado del juez estaba al fondo, elevado como un trono, y la bandera mexicana colgaba solemnemente detrás de él. Las filas de bancas de madera estaban llenas de espectadores, sus murmullos un zumbido constante en el fondo. Al frente, el estrado del jurado estaba vacío por ahora,
esperando ser llenado por aquellos que decidirían el destino de Marcos. Fue guiado hasta la mesa de la defensa, donde su abogada, una mujer de mirada aguda llamada Ana Robles, ya estaba sentada. Era una defensora pública experimentada, conocida por su tenacidad y su habilidad para encontrar fisuras en los casos más herméticos. Mientras Marcos se sentaba a su lado, ella le dio un asentimiento de aliento, su expresión calmada y enfocada. ¿Estás listo para esto?, preguntó en voz baja, lo suficientemente bajo para que solo él pudiera oír. Marcos tragó saliva, su garganta seca. Tan listo como puedo estar. Ella asintió nuevamente, satisfecha con su respuesta. Bien. Recuerda, solo di la verdad. Tenemos la evidencia para respaldarte. Va a ser una lucha, pero podemos ganar esto. Él apreciaba su confianza, incluso si no la compartía completamente. La fiscalía tenía la reputación de ser implacable, y Marcos sabía que usarían todos los trucos posibles para pintarlo como culpable. Pero no tenía más opción que confiar en el proceso, creer que la verdad prevalecería. Las puertas de la sala se abrieron de golpe, y el subprocurador Jaime Méndez entró, seguido por el detective Carlos Martínez. Marcos sintió una oleada de ira al verlos. Martínez había sido quien lo arrestó, quien lo arrastró a esta pesadilla sin importarle su inocencia. Y Méndez, con su actitud fría y calculadora, no era mejor, era quien intentaría convencer al jurado de que Marcos era un criminal. Eran sus adversarios en esta batalla, y no se detendrían ante nada para verlo condenado. El juez entró en la sala, un hombre de rostro severo y cabello encanecido, conocido por ser duro pero justo. Cuando tomó asiento, los murmullos en la sala se apagaron, reemplazados por un tenso silencio. El mazo del juez golpeó la madera, señalando el inicio del juicio. El tribunal está en sesión, anunció el juez. El Estado de México contra Marcos López. Méndez fue el primero en hablar, levantándose de su asiento con la confianza de alguien que había hecho esto miles de veces antes. Comenzó su declaración de apertura, exponiendo metódicamente el caso de la fiscalía. Pintó un cuadro de Marcos como un hombre que había recurrido al crimen, usando la oscuridad como cobertura para robar a una víctima inocente. Habló del testigo que había visto a un hombre coincidente con la descripción de Marcos huyendo de la escena, de la evidencia circunstancial que colocaba a Marcos en el lugar equivocado en el momento equivocado. Sus palabras eran precisas, cuidadosamente elegidas para influir en el jurado, para plantar semillas de duda en sus mentes. Marcos escuchó en silencio, con las manos apretadas en puños bajo la mesa. Quería gritar, protestar contra las mentiras que se estaban tejiendo sobre él, pero sabía que no debía hacerlo. Ana le había advertido que mantuviera la calma, que dejara que ella hablara. Ella tendría su turno pronto. Cuando Méndez terminó, Ana se levantó, su postura tan recta e inquebrantable como la de un soldado que va a la batalla. Comenzó su declaración de apertura con una intensidad tranquila que captó la atención de todos. No trató de endulzar la situación, reconoció que los cargos contra Marcos eran serios, que la evidencia parecía condenatoria a primera vista. Pero entonces hizo lo que mejor sabía hacer, comenzó a desmenuzar las capas, a exponer los fallos en el caso de la fiscalía. Damas y caballeros del jurado, dijo, con una voz clara y firme, han escuchado la versión de los hechos de la fiscalía, pero lo que no han escuchado son los hechos que contradicen su narrativa. Mi cliente, Marcos López, es un hombre inocente. Estaba en el parque esa noche, sí, pero estaba allí leyendo un libro, no cometiendo un crimen. Tenemos un testigo que puede testificar sobre esto. Tenemos evidencia que muestra que no tenía ninguna conexión con el robo que ocurrió. Y lo más importante, tenemos la verdad de nuestro lado. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y Marcos pudo ver a algunos de los jurados moverse en sus asientos, considerando lo que ella había dicho. Ana había plantado las semillas de la duda, igual que Méndez, pero las suyas estaban arraigadas en algo más profundo, una apelación a su sentido de justicia, de lo que es correcto e incorrecto. El juicio avanzó a un ritmo exasperantemente lento. Se llamaron testigos, se presentó evidencia, y ambos lados participaron en un ajedrez verbal, cada uno tratando de superar al otro. Méndez trajo al testigo que afirmaba haber visto a Marcos cerca de la escena del robo, un hombre de mediana edad con una actitud nerviosa que vacilaba bajo el interrogatorio de Ana. Ella desmenuzó su testimonio, destacando las inconsistencias, la incertidumbre en su identificación de Marcos.
¿No es cierto?, preguntó Ana, con un tono agudo, que el hombre que vio llevaba una sudadera con capucha que oscurecía su rostro? El testigo se movió incómodo. Sí, pero, ¿y no es cierto también que estaba oscuro, y que solo tuvo un vistazo de él? Sí, pero estoy seguro de que era él, insistió el hombre, aunque su voz titubeó. Ana se lanzó sobre su vacilación. Está seguro, pero admite que estaba oscuro, y que no vio su rostro claramente. ¿No es posible que esté equivocado? El hombre titubeó, y la duda se extendió por el jurado como una onda en un estanque. El interrogatorio de Ana fue una clase magistral en crear duda razonable, y Marcos pudo ver a los jurados comenzar a vacilar. Luego, Méndez trajo a los oficiales de policía que habían arrestado a Marcos. Testificaron sobre las circunstancias del arresto, como Marcos coincidía con la descripción del sospechoso que estaban buscando. Hablaron con el desapego practicado de hombres que llevaban demasiado tiempo en el sistema, que veían casos como este como rutinarios. Pero Ana no iba a dejarlos escapar tan fácilmente. Ella interrogó a los oficiales sobre los procedimientos que habían seguido, sobre si habían realizado una investigación exhaustiva antes de decidir arrestar a Marcos. Destacó el hecho de que ignoraron el testimonio de doña Hernández, quien había intentado dar fe de los paraderos de Marcos. Los obligó a admitir que su decisión se había basado en suposiciones más que en evidencia concreta. Detective Martínez, dijo Ana, volviendo su atención al hombre que se había convertido en el emblema de la injusticia que Marcos enfrentaba, ¿no es cierto que no tenía pruebas sólidas que vincularan a mi cliente con el crimen cuando decidió arrestarlo? La mandíbula de Martínez se tensó, pero respondió. Teníamos una descripción del testigo que coincidía con él. Ana asintió, su expresión calmada pero implacable. Una descripción que era vaga en el mejor de los casos, ¿correcto? Joven moreno, complexión media, con una chaqueta oscura. ¿A cuántos otros hombres en Tepito podría aplicarse esa descripción? Martínez se enfureció, su frustración evidente. Estábamos siguiendo el protocolo. Protocolo, repitió Ana, su voz teñida de desdén. Así que admite que hizo una suposición basada en una descripción vaga, y que esa suposición llevó al arresto erróneo de un hombre inocente. El rostro de Martínez se enrojeció, pero permaneció en silencio. El daño estaba hecho, y el punto de Ana estaba claro, la policía había saltado a conclusiones, y esas conclusiones habían puesto a Marcos en esta sala de audiencias. El punto de inflexión llegó cuando Ana llamó a doña Evelyn Hernández al estrado. La anciana entró en la sala del tribunal con un paso decidido, su bastón golpeando el suelo con cada paso. Tomó su lugar en el estrado, y cuando habló, su voz era clara e inquebrantable. Doña Hernández, comenzó Ana, ¿puede decirle al tribunal dónde estaba la noche del robo? Estaba en el parque, como la mayoría de las noches, respondió Evelyn. Es mi rutina. Me gusta dar un paseo antes de regresar a casa. ¿Y vio a Marcos López en el parque esa noche? Sí, lo vi, dijo sin titubear. Estaba sentado en una banca, leyendo un libro. Tropecé con una piedra, y él me ayudó a levantarme. Hablamos por unos minutos. Fue amable, respetuoso. No hay manera de que pudiera haber cometido ningún crimen. Estuvo allí conmigo todo el tiempo. Su testimonio fue un faro de luz en la oscuridad que había envuelto la vida de Marcos. Habló con convicción, sus palabras llenas del peso de la verdad. El jurado escuchaba atentamente, y Marcos pudo ver el cambio en sus expresiones, estaban comenzando a creerle, a ver las grietas en el caso de la fiscalía. Méndez trató de desacreditarla, de sugerir que podría estar equivocada, pero doña Hernández fue firme. Se negó a dejarse influir, y su testimonio se mantuvo firme, un pilar de la defensa de Marcos. El día se arrastró, con más testigos, más interrogatorios, pero nada sacudió la base que Ana había construido. Fue implacable, desmantelando metódicamente el caso de la fiscalía pieza por pieza, hasta que todo lo que quedó fue la verdad, que Marcos López era inocente, una víctima de las circunstancias y del prejuicio. Cuando el sol de la tarde se hundió más en el cielo, proyectando largas sombras sobre la sala del tribunal, Ana llamó a su testigo final, Jenny Jiménez. La joven oficial tomó el estrado, su expresión resuelta pero teñida de ansiedad. Marcos solo había hablado con ella unas pocas veces, pero sabía que ella había jugado un papel crucial en su absolución.
Había arriesgado su carrera para sacar la verdad a la luz, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias. Oficial Jiménez, comenzó Ana, con un tono suave, ¿puede decirle al tribunal por qué decidió presentarse con la información que encontró? Jenny respiró hondo antes de responder. Porque era lo correcto. No podía quedarme de brazos cruzados y ver cómo un hombre inocente iba a prisión por algo que no hizo. Cuando comencé a investigar el caso, encontré inconsistencias, evidencia que no cuadraba. Sabía que tenía que hablar, incluso si eso significaba ir en contra de mis compañeros. ¿Y qué encontró en su investigación?, preguntó Ana. Descubrí que Marcos López no tenía ninguna conexión con el robo, dijo Jenny con firmeza. El verdadero sospechoso fue arrestado en otra parte de la ciudad la misma noche. Los oficiales que arrestaron al señor López no estaban al tanto de esto porque la comunicación entre las comisarías fue tardía. El señor López estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, y fue injustamente señalado por eso. Ana dejó que sus palabras quedaran en el aire, permitiendo que el jurado absorbiera la importancia de lo que Jenny acababa de revelar. Marcos sintió una oleada de gratitud hacia Jenny, ella había arriesgado todo para hacer lo correcto, y ahora su testimonio era el clavo final en el ataúd del caso de la fiscalía. Méndez trató de salvar lo que pudo, pero estaba claro que la marea había cambiado. El jurado ya no miraba a Marcos con sospecha, lo estaban viendo por lo que era, un hombre inocente que había sido perjudicado por un sistema defectuoso. Cuando la defensa descansó, la sala del tribunal se llenó de un silencio cargado. El juez suspendió la sesión por el día, y Marcos fue conducido fuera de la sala, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Había sobrevivido a la batalla, pero la guerra aún no había terminado. El jurado todavía tenía que deliberar, decidir su destino. Pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Marcos sintió un atisbo de esperanza. Había dicho la verdad, y ahora, estaba en manos de esas 12 personas entregar justicia. La atmósfera dentro de la sala del tribunal estaba cargada de tensión mientras todos esperaban la decisión del jurado. Marcos podía sentir su corazón latiendo con fuerza en su pecho, cada latido resonando en sus oídos mientras trataba de calmar su respiración. Las horas se habían alargado interminablemente mientras el jurado deliberaba, y ahora, mientras volvían a entrar en la sala, con sus expresiones cuidadosamente neutrales, Marcos sabía que los próximos momentos definirían el resto de su vida. El juez Durán, quien había presidido el juicio con un comportamiento severo y sin tonterías, pidió silencio. Los susurros que llenaban la sala se apagaron de inmediato, dejando un silencio opresivo que parecía presionar a Marcos por todos lados. Podía ver a Ana Robles, su abogada, sentada a su lado, su rostro tranquilo pero sus ojos traicionando un poco de la misma ansiedad que lo carcomía. Al otro lado de la sala, el subprocurador Méndez y el detective Martínez estaban de pie con su habitual aire de confianza, aunque incluso ellos parecían contener la respiración. El presidente del jurado, un hombre de mediana edad con cabello canoso y una expresión sombría, se puso de pie y entregó el papel al juez. Durán lo desdobló lentamente, sus ojos recorriendo el texto antes de mirar hacia la sala, con el rostro inalterable. Que el acusado se ponga de pie, ordenó el juez Durán. Marcos se levantó temblorosamente, sus piernas sintiendo que podrían fallar debajo de él. Ana se levantó con él, colocando una mano tranquilizadora en su brazo. El silencio en la sala era ensordecedor mientras todos esperaban que el juez hablara. En el caso del Estado de México contra Marcos López, en el cargo de robo en primer grado, nosotros, el jurado, encontramos al acusado. Durán hizo una pausa, y por un breve segundo, el mundo pareció detenerse. No culpable. Las palabras inundaron a Marcos como una ola, y por un momento, apenas podía creer lo que había escuchado. La tensión que lo había mantenido cautivo durante días, semanas, pareció evaporarse en un instante, dejándolo mareado y débil de alivio. Un murmullo de sorpresa y aprobación recorrió la sala del tribunal, y Marcos sintió que la mano de Ana apretaba su brazo, como para anclarlo en el momento. El mazo del juez golpeó la madera, devolviendo el orden al tribunal. El acusado queda absuelto de todos los cargos. Señor López, queda en libertad. Libre. La palabra quedó suspendida en el aire, casi demasiado pesada en significado para que Marcos la comprendiera completamente. Era libre. Después de todo lo que había pasado, después de todo el miedo, la duda, la ira, finalmente era libre. Se volvió hacia Ana,
quien le dio una cálida sonrisa, con los ojos brillando de orgullo. «Lo lograste, Marcos», dijo suavemente. «Lo logramos», corrigió, su voz cargada de emoción. Quería agradecerle, expresar la profundidad de su gratitud, pero las palabras se le atascaban en la garganta. En su lugar, simplemente asintió, esperando que ella entendiera. Mientras Marcos recogía sus cosas y se preparaba para salir de la sala, notó al detective Martínez de pie rígidamente junto a la puerta, con el rostro como una máscara de frustración apenas contenida. Los ojos del detective se encontraron con los de Marcos, y por un breve momento, se miraron. No había disculpa en la mirada de Martínez, ni reconocimiento del mal que había hecho. Marcos sintió una oleada de ira, pero rápidamente la apartó. Hoy no se trataba de Martínez, se trataba de su propio futuro, un futuro que finalmente era suyo para recuperar. Fuera del Palacio de Justicia, el aire era fresco y limpio, un contraste marcado con la atmósfera sofocante dentro. El sol había bajado en el cielo, proyectando un resplandor dorado sobre la ciudad. Una pequeña multitud se había reunido en los escalones del Palacio de Justicia, en su mayoría reporteros ansiosos por una declaración, pero entre ellos había algunos rostros conocidos, su madre, con los ojos llenos de lágrimas de alegría, y Jenny Jiménez, de pie un poco apartada de los demás, con una expresión de alivio y preocupación. Marcos pasó junto a los reporteros, ignorando sus preguntas, y se dirigió directamente hacia su madre. Ella lo envolvió en un abrazo apretado, sosteniéndolo como si nunca lo fuera a soltar. Podía sentirla temblar, y él la envolvió con sus brazos, abrazándola con la misma fuerza. «Gracias a Dios», susurró ella, su voz entrecortada por la emoción. «Gracias a Dios que estás libre». «Se acabó, mamá», murmuró Marcos en su cabello. Finalmente se acabó. Pero por mucho que quisiera creer eso, sabía en su corazón que no era del todo cierto. El juicio podría haber terminado, y los cargos podrían haber sido retirados, pero la experiencia había dejado cicatrices que tardarían en sanar. Había sido cambiado por lo que había sucedido, lo sentía en la forma en que el mundo parecía un poco diferente, un poco más oscuro. Pero también había una sensación de claridad, una determinación que había echado raíces profundamente dentro de él. No podía dejar que lo que había pasado lo definiera, pero tampoco podía simplemente seguir adelante como si nada hubiera cambiado. Tenía una responsabilidad ahora, un propósito que iba más allá de su propia vida. Después de un largo momento, Marcos se apartó suavemente de su madre y se dirigió hacia Jenny. Ella había sido instrumental en su absolución, arriesgando su carrera y reputación para hacer lo correcto. La mirada en sus ojos le decía que entendía el peso de lo que había sucedido, la responsabilidad que ahora recaía sobre ambos. «Gracias», dijo Marcos simplemente, su voz llena de la sinceridad de 1000 palabras no dichas. Jenny asintió, sus labios curvándose en una pequeña sonrisa triste. «No necesitas agradecerme, Marcos. Solo hice lo que cualquiera debería haber hecho». «Pero no todos lo habrían hecho», respondió. «Arriesgaste todo por mí. No lo olvidaré». Ella suspiró suavemente, mirando hacia otro lado por un momento antes de volver a encontrarse con su mirada. «No sé qué va a pasar ahora. Ya me han reasignado, y estoy segura de que habrá consecuencias. Lo resolveremos», dijo Marcos con firmeza. «Lo que venga después, lo enfrentaremos juntos». Sus palabras parecieron tranquilizarla, y ella sintió de nuevo, un poco más confiada esta vez. La conexión que habían forjado a través de esta prueba era innegable, y Marcos sabía que sus caminos ahora estaban entrelazados de una manera que ninguno de los dos podría haber predicho. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, la madre de Marcos le tomó la mano, con un agarre fuerte y reconfortante. «Vámonos a casa», dijo suavemente. Marcos dudó, mirando hacia el Palacio de Justicia una vez más. El edificio que había sido el centro de su pesadilla ahora parecía casi insignificante ante lo que se avecinaba. Sabía que no podía dejar atrás todo lo que había sucedido, pero también sabía que no podía dejar que lo consumiera. Había trabajo por hacer, un trabajo que ahora estaba más decidido que nunca a perseguir. El viaje de regreso a Tepito fue tranquilo, las calles bañadas en la suave luz del atardecer. Marcos miraba por la ventana, sus pensamientos una maraña de emociones y recuerdos. Podía ver los lugares familiares de su barrio pasar, las tendites, las vecindades, la gente que seguía con sus vidas como si nada hubiera cambiado.
Pero para Marcos, todo había cambiado. Cuando llegaron al apartamento de su madre, el lugar que siempre había sido su santuario, Marcos sintió una extraña sensación de desplazamiento. Las paredes, los muebles, incluso los olores de casa eran los mismos, pero él era diferente. Ya no era el hombre que había salido de este lugar semanas atrás. Había pasado por el fuego, y aunque había salido del otro lado, no estaba ileso. Su madre lo mimó, insistiendo en prepararle una comida caliente, como si intentara lavar el dolor y el miedo con la familiaridad de la comida. Marcos la dejó hacer, sabiendo que era tanto por su propia tranquilidad como por la de él. Pero mientras estaba sentado en la mesa de la cocina, mirando el plato frente a él, se dio cuenta de que su apetito había desaparecido. «No tengo hambre, mamá», dijo en voz baja, apartando el plato. Ella lo miró con preocupación, sus manos deteniéndose mientras se acercaba para tocar su brazo. «Marcos, necesitas comer. Necesitas cuidarte». «Lo sé», respondió, su voz pesada con fatiga. «Solo, necesito algo de tiempo. Para pensar. Para procesarlo todo». Ella asintió, con los ojos llenos de comprensión. «Tómate todo el tiempo que necesites, hijo. Solo sabes que estoy aquí para ti». Marcos logró esbozar una pequeña sonrisa, agradecido por su apoyo. «Lo sé. Solo necesito averiguar qué sigue». Su madre le apretó la mano suavemente antes de levantarse para recoger la mesa. Marcos la observó irse, su mente un torbellino de pensamientos. ¿Qué seguía? La pregunta pesaba en su mente, pero la respuesta se le escapaba. Sabía que no podía volver a su antigua vida, como si nada hubiera pasado. Pero tampoco sabía cómo avanzar, no todavía. Más tarde esa noche, mientras el apartamento se asentaba en los ritmos tranquilos de la noche, Marcos se encontró de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. El horizonte de Tepito se extendía ante él, familiar pero de alguna manera distante, como un recuerdo que ya no encajaba en su presente. Podía ver el parque donde todo había comenzado, el lugar que una vez fue un refugio para él, ahora manchado por los recuerdos de su arresto. El suave crujido de las tablas del suelo detrás de él llamó su atención, y se volvió para ver a su hermana, Raquel, de pie en la puerta. Ahora era una adolescente, alta y delgada, con los mismos ojos intensos que Marcos veía en el espejo todos los días. Pero esos ojos estaban llenos de una mezcla de emociones, alivio, preocupación, y algo más que Marcos no podía identificar del todo. «Hola», dijo suavemente, con una voz que llevaba el tono tentativo de alguien que no sabía qué decir. «Hola», respondió Marcos, ofreciéndole una pequeña sonrisa. Raquel dudó por un momento antes de entrar en la habitación, con las manos nerviosas. «Me alegro de que estés en casa», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Yo también», dijo Marcos, con el pecho apretado de emoción. No se había dado cuenta de cuánto la había extrañado hasta ese momento. Raquel lo miró, con una expresión seria. «¿Estás bien?». La pregunta tomó a Marcos por sorpresa, y no estaba seguro de cómo responder. ¿Estaba bien? No estaba seguro de que siquiera supiera lo que eso significaba ahora. Pero no podía dejar que Raquel viera lo perdido que se sentía, no cuando ella necesitaba que fuera fuerte. «Estoy llegando», dijo finalmente, con la voz firme. «Va a tomar tiempo, pero estaré bien». Ella asintió, aunque no parecía del todo convencida. «Tenía mucho miedo, Marcos. No sabía si te iban a dejar ir». Marcos tragó saliva, con la garganta apretada. «Lo sé, Rach. Yo también tenía miedo». Ella miró hacia otro lado, con los ojos brillando con lágrimas contenidas. No dejaba de pensar, ¿y si no te creían? ¿Y si nunca volvías a casa? El miedo en su voz rompió el corazón de Marcos, y cruzó la habitación para abrazarla con fuerza. «Pero volví a casa», susurró, con la voz gruesa de emoción. «Y no voy a ir a ningún lado. Te lo prometo». Raquel se aferró a él, con su pequeño cuerpo temblando por la fuerza de sus emociones. Marcos la sostuvo cerca, con sus propias lágrimas amenazando con desbordarse. A pesar de toda la fuerza que había tratado de mostrar, se dio cuenta ahora de que estaba bien admitir que no era invencible. Que había tenido miedo, que había dudado de sí mismo, que había estado cerca de romperse.
Pero también sabía que tenía que ser fuerte por Raquel, por su madre, por todos los que creyeron en él. Permanecieron así por mucho tiempo, ninguno de los dos hablando, solo sosteniéndose en el silencio de la noche. Cuando Raquel finalmente se apartó, con los ojos rojos pero resueltos. «Vas a estar bien, Marcos», dijo con una convicción que hizo que el corazón de Marcos se llenara de orgullo. «Todos vamos a estar bien». Marcos asintió, limpiando la lágrima que se había escapado por su mejilla. «Sí, lo estaremos». Cuando Raquel salió de la habitación, Marcos volvió a la ventana, sus pensamientos regresando al parque, al juicio, a todo lo que había sucedido. El peso de las últimas semanas se asentó sobre sus hombros, pero debajo de todo, había un sentido creciente de propósito. No sabía exactamente qué le deparaba el futuro, pero sabía que no podía quedarse quieto, no podía simplemente volver a como eran las cosas antes. Tenía que hacer algo con lo que había pasado, tenía que convertir este dolor en algo significativo. Y mientras las luces de Tepito brillaban en la distancia, Marcos sintió una chispa encenderse dentro de él, una chispa que lo impulsaría hacia adelante, que lo empujaría a luchar no solo por él, sino por todos aquellos que alguna vez fueron perjudicados por un sistema que no los veía, que no los escuchaba. Era libre, pero su viaje estaba lejos de terminar. Y en el fondo, sabía que la lucha apenas comenzaba. El centro comunitario de Tepito estaba lleno de energía, la gran sala abarrotada de personas de todos los ámbitos de la vida. Las paredes, adornadas con coloridos murales que representaban escenas de lucha y triunfo, resonaban con los sonidos de conversación y risas. La sala estaba repleta, ancianos que habían vivido en Tepito durante décadas, jóvenes activistas ansiosos por hacer una diferencia, familias que habían venido a mostrar su apoyo. El centro siempre había sido un lugar de reunión, un refugio seguro donde la comunidad podía unirse, pero esta noche se sentía como algo más. Esta noche era un faro de esperanza, un símbolo de resiliencia. Marcos estaba de pie al frente de la sala, absorbiendo todo. Habían pasado semanas desde el juicio, semanas desde que salió de ese tribunal como un hombre libre, pero la realidad de todo todavía estaba asentándose. Había pasado tanto tiempo a la sombra de su prueba, pero ahora, estando aquí, rodeado por su comunidad, sentía un sentido de propósito que no había conocido antes. A su lado, Jenny Jiménez estaba inmersa en una conversación con un grupo de jóvenes, con el rostro animado mientras hablaba. Había tomado la difícil decisión de dejar la fuerza policial, incapaz de reconciliar su conciencia con las realidades del trabajo. En su lugar, había vuelto a la universidad, persiguiendo un título en Derecho para poder seguir luchando por la justicia de una nueva manera. No había sido una transición fácil, pero al verla ahora, Marcos podía decir que había encontrado su camino. Había un fuego en sus ojos, una determinación imposible de ignorar. Mientras Marcos la observaba, ella levantó la vista y le dedicó una pequeña sonrisa alentadora. Él devolvió el gesto, agradecido por el vínculo que habían formado. Habían pasado por tanto juntos, y aunque sus caminos podrían divergir en el futuro, sabía que su experiencia compartida había forjado una conexión que duraría toda la vida. El sonido de un micrófono que se encendía llamó la atención de la sala, y Marcos se volvió para ver a doña Evelyn Hernández, de pie detrás del podio. La anciana se había convertido en algo así como una heroína local después del juicio, su testimonio desempeñando un papel crucial en la absolución de Marcos. Pero ella nunca había buscado el protagonismo, simplemente había hecho lo que creía correcto. Esta noche, había accedido a hablar en el evento, y mientras miraba a la multitud, había una fuerza tranquila en su postura. «Buenas noches, a todos», comenzó Evelyn, con voz fuerte y clara. «No soy de dar largos discursos, pero quería decir algunas palabras sobre por qué estamos aquí esta noche. Todos hemos visto el poder de levantarnos por lo que es correcto, de hablar cuando vemos injusticia. Y todos hemos visto lo que puede suceder cuando nos unimos como comunidad, cuando nos negamos a permanecer en silencio». La sala estaba en silencio, todos los ojos puestos en ella mientras hablaba. Las palabras de Evelyn llevaban peso, no solo por lo que había hecho, sino por quién era, alguien que había vivido las luchas de esta comunidad, que lo había visto todo y que nunca había perdido la esperanza. «Estoy orgullosa de Marcos», continuó, su mirada pasando a él. «No solo porque luchó por su propia libertad, sino porque ha decidido tomar esa lucha y convertirla en algo más grande. Ha decidido ser una voz para aquellos que no pueden hablar por sí mismos,
para defender a aquellos que todavía están luchando sus propias batallas. Y eso, amigos míos, es algo digno de celebrar. Hubo un aplauso, y Marcos sintió que sus mejillas se sonrojaban de humildad. No lo había hecho solo, nunca podría haberlo hecho. Pero escuchar esas palabras de Evelyn, alguien a quien respetaba profundamente, lo llenó con un sentido de orgullo que no se había permitido sentir hasta ahora. Evelyn se hizo a un lado, y la atención de la multitud se centró en Marcos mientras se acercaba al podio. Las caras en la audiencia eran un mar de apoyo, y mientras respiraba hondo, sintió el peso de sus expectativas. Pero también sintió su confianza en él, y eso le dio la fuerza para hablar. «Gracias, doña Hernández», comenzó Marcos, con voz firme pero cargada de emoción. «Gracias a todos por estar aquí esta noche. Esta comunidad siempre ha sido mi hogar, y es gracias a todos ustedes que estoy aquí hoy». Se detuvo, dejando que las palabras se asentaran, antes de continuar. «Los últimos meses han sido los más desafiantes de mi vida. He enfrentado el miedo, la duda, y la ira de maneras que nunca pensé que lo haría. Pero a través de todo, he aprendido algo importante, algo que creo que vale la pena compartir con todos ustedes. Y es el poder de la resiliencia. El poder de levantarse, incluso cuando parece que el mundo está en tu contra. El poder de aferrarse a la esperanza, incluso en los tiempos más oscuros». La sala estaba en silencio, pendiente de cada palabra suya. Marcos podía ver el impacto de su mensaje en los rostros de los que lo rodeaban, personas que tenían sus propias historias de lucha, sus propias batallas aún por luchar. «Pero también aprendí que la resiliencia no es algo que puedas hacer solo», continuó. «Se necesita una comunidad, se necesita apoyo, se necesita personas que crean en ti, incluso cuando no estás seguro de poder creer en ti mismo. Y es por eso que esta noche es tan importante. Porque esto no se trata solo de mí, esto se trata de todos nosotros. Esto se trata de lo que podemos lograr cuando nos unimos, cuando nos elevamos unos a otros en lugar de derribarnos». El aplauso comenzó suavemente, luego creció en una ovación de pie. Marcos sintió una oleada de emoción mientras miraba a la multitud, sabiendo que este momento era más grande que él, más grande que cualquier persona. Este era un testimonio de la fuerza de la comunidad, del poder de la acción colectiva. Cuando el aplauso se calmó, Marcos respiró hondo y continuó. «No sé qué depara el futuro. Pero sí sé que estoy comprometido a hacer una diferencia. Estoy comprometido a luchar por la justicia, no solo por mí, sino por todos los que alguna vez han sentido el aguijón de la injusticia. Y espero que me acompañen en esa lucha, porque juntos, creo que podemos lograr un cambio real». Cuando se apartó del podio, los aplausos estallaron de nuevo, pero esta vez, Marcos no se sintió abrumado por ellos. Se sintió empoderado, listo para dar el siguiente paso, cualquiera que fuera. El resto de la noche fue un torbellino de conversaciones, apretones de manos y promesas de apoyo. Marcos sintió la energía en la sala, el optimismo que se había reavivado después de un largo periodo de oscuridad. Era un sentimiento que quería mantener, llevar consigo mientras avanzaba. Más tarde, cuando el evento comenzó a terminar y la gente empezó a irse, Marcos se encontró de pie junto al mural que adornaba la pared del fondo del centro comunitario. Era una representación vibrante de la historia de Tepito, de las luchas y triunfos que habían moldeado el barrio a lo largo de los años. Mientras recorría las líneas de la pintura con la mirada, sintió una profunda conexión con las personas que habían venido antes que él, con el legado que habían dejado atrás. Jenny se unió a él, con una expresión pensativa mientras miraba el mural. «Es poderoso, ¿verdad?», dijo suavemente. Marcos asintió. «Lo es. Me recuerda por qué hacemos lo que hacemos, por qué es tan importante seguir luchando». Ella lo miró, con los ojos llenos de una determinación tranquila. «¿Y ahora qué sigue para ti, Marcos? ¿Cuál es el siguiente paso?». Pensó en la pregunta, en todas las posibilidades que tenía por delante. Había mucho trabajo por hacer, muchas batallas aún por librar. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió listo para enfrentarlas. «Creo que es hora de llevar esta lucha al siguiente nivel», dijo, con voz firme. «Quiero empezar una fundación, algo que pueda ayudar a las personas que han pasado por lo que yo he pasado. Apoyo legal, defensa, educación. Quiero asegurarme de que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé solo». Jenny sonrió,
con una mirada de aprobación en los ojos. Eso suena como un plan. Tendrás a mucha gente detrás de ti. Eso espero, respondió Marcos. Pero incluso si somos solo unos pocos, podemos hacer la diferencia. Tenemos que hacerlo. Ella asintió, entendiendo el peso de sus palabras. Y estaré ahí contigo, en cada paso del camino. Marcos sintió un sentido de gratitud, no solo por Jenny, sino por todos los que habían estado a su lado, que habían creído en él cuando las cosas parecían desesperadas. Juntos, habían superado las probabilidades, y juntos, seguirían luchando por la justicia. Mientras la noche llegaba a su fin y los últimos asistentes se retiraban, Marcos se quedó en los escalones del centro comunitario, mirando el barrio que lo había formado. Las calles estaban tranquilas ahora, la ciudad asentándose en el ritmo pacífico de la noche. Pero Marcos sabía que esto era solo el comienzo. Había desafíos por delante, obstáculos que pondrían a prueba su determinación, pero estaba listo. Las luces de Tepito brillaban suavemente en la distancia, y Marcos sintió una sensación de calma inundarlo. Había pasado por el fuego y había salido del otro lado, no ileso, pero más fuerte, más decidido. Y mientras miraba hacia el futuro, sabía que estaba listo para enfrentar lo que viniera. Porque la lucha por la justicia estaba lejos de terminar. Y Marcos López apenas estaba comenzando.